placas que preparó aquí Rosalía para seguir charlando sobre este tema. Bien. Armé básicamente para poder entender qué significa la reforma laboral, lo está pidiendo, sí, como recomendación, como sugerencia lo hace. El FMI en el marco del paquete de ajuste le está pidiendo al gobierno que vaya por una reforma laboral y también esta reforma laboral va a caer en manos de, tras el acuerdo, ¿sí?, del Mercosur con la Unión Europea, va a redundar en una reforma laboral en caso de que sea aprobado por el Congreso de todos los países que integran el Mercosur. Bien, eso no las veo yo desde vemos acá. Nosotros aquí en los monitores. Ahí estamos, ahí está. Mira, bueno, esto era lo que les estaba contando justamente, que la reforma laboral que tanto estamos escuchando en estas últimas horas es algo que está pidiendo el fondo, que le está sugiriendo, ¿sí?, en el marco de este paquete de ajuste al gobierno, y también para tener en cuenta se va a venir en caso de que se apruebe el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más competitivos. Entonces, esto va a generar, sí, va a caer en una reforma laboral, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para ser competitivos frente a una economía europea que es subsidiada por la zona euro en muchísimos sectores? Bien, ¿qué propone el gobierno? Que ahora quedó stand-by. En febrero de este año, Minuto1.com, nuestro compañero Darío Gaño hizo una nota en exclusivo contando lo que tenía pensado presentar en el Congreso del Gobierno, ¿sí?, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, un amplio perdón a las empresas que blanqueen personal, ¿sí?, darles beneficios. Un clásico. Un clásico. En esto quería salir fuerte con esto porque la medida fue muy resistida. ¿Se acuerdan, Mariano, Alejandra? En diciembre de 2017, con la terrible represión que hubo que por no la está reforma mal, previsional. que no está mal, pero lo que pasa es que con la excusa de blanquear personal se avanzan otro tipo de reformas. Exacto. O sea, blanquear personal no está mal, está perfecto blanquear. Exactamente, bien. Una es reducción de multas. Próximas placas, como dice acá Mariano, ¿qué más plantea la reforma laboral que quiere hacer el gobierno, sí? Tenemos, condona deudas de aportes de seguridad social, o sea, hace que no tengan que pagarles, perdona las deudas, pero esto es muy importante, mira, Mariano, destina las multas de seguridad social, las multas, perdón, que se le cobra con una reducción enorme, se las destina a seguridad social, al aporte de seguridad social y no más al trabajador. Hoy en día eso va al trabajador. La multa que el Estado le cobra al empresario va al trabajador. No, bueno, ahora va a seguridad social y no al trabajador. Pretenden, ¿no? Pretenden, no va. exactamente. Vamos a pelear. Bueno, eliminar la acción penal, que no haya ninguna carga de acción penal, obviamente como piden los empresarios. Y podemos ver en la próxima placa, esto también muy importante acá, y elimina la indemnización por trabajo en negro, ¿sí? Otro beneficio que actualmente tienen. Piden blanquear, pero no te dan, si estás en negro no te dan. Quieren beneficios para blanquear y cero costo para cuando si cesa el empleo. Exactamente, para el trabajador que pudo haber estado años en situación irregular, en negro, no registrado, sin aporte, sin aguinaldo, sin vacaciones, todo lo que eso representa, bueno, que no implique ningún beneficio para el trabajador. Y lo más grave aún es que crea el fondo de cese de empleo, o sea, que la indemnización que actualmente pagan los empresarios la paguemos nosotros mismos. Bueno, y ellos van con el argumento, Crivelli, por ejemplo, que en Estados Unidos... eso quería hablar acá con Matías, justamente. Crivelli, ahora hablamos con ella, pero quiero agregar algo más. Crivelli, además, pone en escenario algo más que es la meritocracia. Los que sirven se quedan y los que no sirven van para afuera. También es un concepto. Eso me interesa que lo hablemos con Matías y también me interesa esto que pretenden compararnos con una medida, con medidas estadounidenses con respecto a la flexibilización laboral, que estamos años luz de ser Estados Unidos. Y aún si fuéramos parecidos a Estados Unidos, ¿por qué tenemos que comparar nuestro sistema de protección al trabajo? Que Estados Unidos es aberrante en lo que es el sistema laboral, porque no tiene ningún tipo de protección para el trabajador, justamente. Es compararnos retrocediendo. Pero tienen un sistema donde el Estado les da unos 6 meses de... Sí, pero de un fondo en caso de sustento. Claro. Pero pueden despedir sin causa, sin motivos, no tienen vacaciones establecidas, todo depende con el trabajador, con la empresa. Por eso lo que en este caso están proponiendo en realidad es reformar la Constitución Nacional. Claro. Todo lo que están planteando ahora no sería posible sin contradecir el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es decir, el proyecto que están presentando, no estos que vimos hasta ahora, sino, por ejemplo, eliminar las indemnizaciones, facilitar el despido, todos estos planteos más de fondo que generan, requiere
modificar el artículo 14 bis, que no es solamente modificar la Constitución Nacional, sino destruir las bases del derecho social, digamos, de la protección al trabajo que tiene nuestro país desde hace, bueno, el caso del artículo 14 bis de 1957, pero desde mucho antes la legislación social. Lo que está claro, siendo que ahora están volviendo sobre esta idea de que aparentemente las soluciones para los problemas del país, de la economía y del empleo es flexibilizar la legislación, es que esto no ha sido una solución nunca, ni en Argentina ni en el mundo. Está demostrado bueno, para el presidente copiar a Francia ahora sería un éxito, cuando en realidad la gente está saliendo a la calle protestando justamente por estas decisiones. No, pero desde luego, pero además en los países que han reformado la legislación, hay estudios, o sea, la OIT hizo un estudio del 2008 cuando comenzó la crisis mundial hasta el 2014, de 100 países que reformaron su legislación laboral. En todos los casos en los que esa legislación fue un retroceso, es decir, una flexibilización, una pérdida de derechos, las consecuencias sobre el empleo fueron peores, es decir, cayó, no solo no detuvo la caída del empleo, sino que creció el desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna relación entre los problemas macroeconómicos con la legislación laboral. Al contrario, los problemas que tienen hoy los empresarios son las imposibilidades para acceder al crédito con tasas de interés del 80, del 90, del 100%, la caída del consumo que tiene que ver con la caída del salario real, las tarifas, los precios que pagan para seguir produciendo, para intentar crecer o producir más, y la productividad, que es cierto cuando lo plantean, que tiene que ver con la falta de inversión en tecnología, no porque el trabajo se pague más barato, la mano de obra, claro, va a crecer la productividad. Ahora, pero ¿por qué entonces los empresarios apuntan siempre a ese lugar? O sea, si vos decís, claro, porque yo entiendo lo que vos decís, es razonable, las tarifas, la falta de inversión en tecnología y todas las razones que vos diste por las cuales la falta de consumo. Pero ellos no dicen la tecnología, la falta de consumo, esto, sino los trabajadores. ¿Por qué siempre apuntan a ese lugar los empresarios? Porque es lo más fácil. La forma más fácil que tiene un empresario de aumentar su rentabilidad es reducir el salario. Pero es darse un tiro en el pie también. Bueno, por eso no son todos los empresarios lo que plantean. Uno hace 3 o 4 años, cuando se disparó el tema de la reforma laboral, discutía con empresarios, todos planteaban que era una necesidad que realmente iba a resolver sus problemas. Hoy, salvo estos que escuchamos hoy en el informe, en la gran mayoría de los empresarios, sobre todo en los pequeños y medianos, está número 20 en la agenda reformar la legislación. Sus problemas reales son los otros. Cierran no por los salarios que pagan, pero sino también por la Galperín de Mercado Libre lo dijo. También es otro de los que... Pero Galperín está defendiendo otra, claramente. No, también digo, ¿qué sé yo? Estoy diciendo como los tipos que aparecen como innovadores y qué sé yo, ponen el ojo ahí en ese lugar. A mí me sorprende. No sindicatos. Pensá que la bancaria que yo lo tengo claro, quiero que le pregunto a él. Claro. Galperín lo que defiende es un sistema de privilegios que tiene en este momento, a diferencia de lo que plantea Macri de algunos sindicalistas que está acusando y estigmatizando con un evidente objetivo de generar... En su campaña electoral. Claro, está de algún modo en la agenda electoral más que en la agenda legislativa. Total. Pero en el caso de Galperín lo que está planteando es defender sus privilegios, defender una empresa sin sindicatos como en Estados Unidos, claro, como la gran mayoría. Claro, que esas son las razones por las cuales no hay una legislación laboral fuerte, no hay un movimiento obrero que defienda y por eso salen a decir que nos quieren comparar con Estados Unidos, justamente donde la legislación laboral es... paupérrima, claro, cero derechos de trabajadores para los... Ese es el modelo de Mercado Libre. Salarios bajos por ausencia del sindicato, aplicación de un convenio colectivo distinto al que le corresponde, por eso la bancaria está planteando con toda razonabilidad, más allá de que finalmente tenga razón. No, que se aplique su convenio colectivo. Claro. Acá se presenta como si fuera una disputa de poderes de sindicatos. ¿No forman parte del sindicato? No, lo que está en discusión es el salario que paga Mercado Libre a sus trabajadores. Claro. El Galperín quiere pagar 30.000 pesos aplicando el convenio colectivo de los empleados de comercio, y un sindicato, o los trabajadores probablemente, plantean que se les aplique otro convenio, entendiendo que es el que aplicable a esa actividad, cuyos salarios son 50.000 pesos. Esa es la discusión. Mantener una rentabilidad extraordinaria a base de salarios bajos o cumplir con los derechos laborales. Claro. En algo que coinciden, sí, la mayoría todos los empresarios, y es donde el foco está fuerte, es en una reforma tributaria. Lo que quieren es menores cargas de tener que pagar menos impuestos al Estado, ¿sí? En eso
en un principio había un acuerdo de ir por ahí, pero bueno, ahora fueron nuevamente a fondo con los trabajadores porque es más fácil recortar por ahí que el Estado te recorte en impuestos. Pero además, ¿cómo se supone que el Estado no tiene ingresos, necesita? Escuchábamos hace un rato a uno de los empresarios que planteaba que la solución era eliminar las indemnizaciones por despido, y comparando con Estados Unidos, que el Estado subsidia por 6 meses el desempleo. Eso es lo que ¿Qué Estado? ¿Con qué impuestos? Claro, eso es lo que yo decía. ¿Cómo vamos a pretender que el Estado... No querés pagar cargas sociales, no querés pagar servicios, no querés esto, no querés esto, pero querés que te subsidie. Pero el Estado... Son unos piolas bárbaros, El Estado ¿no? está ausente en el 99% de las situaciones. ¿Cómo vamos a pretender ahora que subvencione a los trabajadores despedidos? Y además se supone que no tenés que subvencionar, digamos, la idea es que tengas un mercado, un mercado laboral que crezca, ¿no? Donde puedas hacer crecer el país. La producción, la Argentina está estancada hace 40 años en un nivel exactamente igual de crecimiento, no crece, ¿sí? Entonces tenemos ahí millones de problemas de productividad que tienen que ver por falta de inversión en tecnologías, inversión en capital y inversión en recursos humanos. Me gustaría retomar algo que dijo Mariano cuando estábamos conversando allá, y no sé qué opinás vos, Matías, con respecto a que somos un país distinto y gracias o no, para algunos, por el peronismo, que nos hace diferentes en nuestro sistema, digo, por todo lo que significa, ¿no?, el peronismo para los argentinos. Yo creo que en esto que estamos discutiendo, lo que hace diferente a nuestro país es la fortaleza del movimiento obrero. Claro. Sin duda tiene que ver con un periodo histórico en el cual el peronismo fue gobierno, pero también la tradición de nuestro país se remonta al siglo XIX, es uno de los movimientos obreros más antiguos, más fuertes y que más batallas ha dado, por lo cual el nivel de los salarios es el más alto, fue históricamente el más alto, el nivel de sindicalización es de los más altos, los convenios colectivos son de actividad, es decir, se defiende muy fuertemente desde el movimiento sindical de hace muchas décadas y se resisten todas las reformas. Vos mencionabas hace un rato la de Francia y muchas otras. ¿Qué es lo primero que hacen? Apuntar a la negociación colectiva por empresa, es decir, reducir el nivel de negociación. Bueno, lo que hicieron acá también. Lo que se hizo acá en el año 2000 con lo que fue la famosa ley Banelco. Pero luego se volvió al convenio colectivo de actividad, a la negociación colectiva. Pero acá también lo hicieron, viste que lo hicieron con los petroleros, como no por empresa, sino agarraron por gremio y empezaron como a toquetear algunas cuestiones así como... Bueno, pero el convenio colectivo que tiene preeminencia en nuestro sistema es el de actividad. Si hay un convenio colectivo de empresa que es peor en condiciones, se aplica el de actividad. Claro. Esa es la gran diferencia de nuestro sistema y lo que nuestro movimiento sindical, con sus luces y sus sombras, defiende muy claramente desde hace muchos años, y esa es la fortaleza y la diferencia con otros modelos como el de Francia que estábamos viendo. Para mí la pregunta central, y es la que yo por lo menos trato de responderme todo el tiempo, es: ¿hace falta una reforma laboral en la Argentina? Y si hace falta, ¿en qué condiciones se debe discutir? Muchas cosas deben ser reformadas o reformuladas de nuestra legislación laboral. Claro. No por antiguas, no porque nuestra ley sea del año 74, sea una ley que sea inaplicable, no porque nuestros convenios colectivos, algunos se sancionaron en el 75, sean inaplicables. De hecho, la gran mayoría se reformuló. Es una falacia esto de que son convenios antiguos. Todos están reformulados a los avances o los cambios en las formas de producción. Ahora, por supuesto que hay que reformular que no puede haber un sistema que permita tanta tercerización, por ejemplo, tanta desprotección de los trabajadores a través de empresas subcontratistas. Por supuesto que hay que darle más fortalezas a los trabajadores a la hora de el despido que está facilitando. Lo está viendo por el otro lado. Pero claro, hay muchas cosas que fortalecer para ir, pero en realidad, si uno quiere cumplir con lo que establece la Constitución Nacional. Yo decía hace un rato, lo que quieren es, lo están diciendo, es anular, reformar, modificar, derogar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Me conformaría con que se cumpla. Nuestro artículo 14 bis establece salarios justos. Claro, establece protección real contra el despido arbitrario, que va mucho más allá, en realidad, de poder indemnizar a un trabajador cuando lo despido. Establece la participación de los trabajadores en las ganancias, discutir en la producción, un sistema de seguridad social universal y solidario, no como el que realmente tiene. Un realismo mágico. Qué lejos estamos del proyecto que presentó Recalde, ¿no? Totalmente. ¿Te acuerdas cuando presentó Recalde un proyecto por esto de discutir la participación de los trabajadores en las ganancias? La dictadura militar derogó casi la mitad de la ley de contrato de trabajo. Sería importante retomar ese camino de por lo menos volver a devolverle, que la democracia le devuelva a los trabajadores lo que la dictadura le arrebató hace 40 años. Matías, un placer haberte tenido acá. Me lo invitas de nuevo, Strauss, a Matías, me encantó tenerlo acá en esta mesa.